Aleluya, aleluya, gloria a Dios, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, amén. En este precioso día es un privilegio una vez más venir delante de ustedes y poder hablar la palabra de Dios, gloria a Dios. Sin más preámbulos, vamos a ir delante de la presencia de Dios y darle gracias, amén, antes de entrar de lleno a la palabra. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, gracias por la unción en mí y en mis labios de barro, Padre. Te pido que hable esta palabra con excelencia, exactitud y audacia, Padre. También te pido que pienses a través de mi mente y hables a través de mis labios. Y esta palabra, Señor, saldrá sin obstáculos y sin ser refrenada por ninguna fuerza de afuera. Señor, te doy gracias por señales, prodigios y milagros, Señor. Y te damos la honra, la gloria y la alabanza, Padre, porque solamente tú eres el único merecedor de la honra y la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Es un privilegio una vez más, mis hermanos, venir delante de ustedes y compartir la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una preciosa semana, un precioso día el día de hoy, amén. Que Dios los bendiga y vamos a ir de lleno a la palabra. Vamos a seguir hablando acerca del tema tener fe en Dios, gloria a Dios. Y eso lo podemos mirar en Marcos 11:22. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Suena simple, pero es algo muy importante en nuestra vida. Todo cristiano, todo creyente, no importa qué tanto tiempo tengas caminando en los caminos del Señor, ya sea un día, sea una hora, o sea 20 años, 50 años, es esencial el que nosotros aprendamos acerca de fe. Es esencial el que nosotros estudiemos la palabra y aprendamos acerca de fe. ¿Por qué? Porque necesitaste fe para ser salvo. Necesitas fe para ir delante de Dios. Necesitas fe para orar. Necesitas fe para recibir tu sanidad. Necesitas fe si es que le estás pidiendo, si es que le estás pidiendo a Dios por un empleo, por X cosa, por tu familia, por cualquier necesidad. Porque aquí dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No diga otra vez de fe, que no tienes algo mejor de qué hablar. No hay nada mejor de qué hablar más que lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe fue que nosotros fuimos salvos. Por fe es que reconocemos de que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no vimos a Jesús en la cruz del Calvario colgado y ahí muriendo por nuestros pecados. No, alguien nos predicó la palabra. Entonces, a través de ese mensaje que alguien dio, tuvimos fe en nuestro corazón y dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos ser salvos. Así como necesitamos nuestra fe para ser salvos, necesitamos nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida para vivir en victoria. Amén. Como dice la palabra de Dios, como ya lo dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos vivir una vida rutinaria, sí, yo creo que Dios existe y yo creo esto, pero no salimos de ahí. No, en esta vida hay muchas cosas que uno enfrenta. Amén. El enemigo a veces te trata de traer enfermedades o una cosa y otra, problemas por un lado y por otro. Pero cuando tú pones tu fe en Dios, cuando tú vas delante de Dios y dices, ok, Señor, mira, esta es la situación, esto es lo que está pasando, esto es aquí, pero mira, Señor, yo miro en tu palabra de que tú me das la victoria. Yo miro en tu palabra de que tú prometes que tú estarías conmigo todos los días y no me dejarías, Señor, y yo creo, yo pongo mi fe, Señor, y también yo miro en tu palabra de que por tus llagas yo ya fui sanado y no le permito a esta enfermedad quedarse en mi cuerpo o en mi esposa o en mis hijos. No permito en el nombre de Jesús, Señor. Cuando tú te paras en fe y tú crees lo que la palabra de Dios dice y comienzas a fortalecer tu fe, entonces tu vida comienza a cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque
La fe es esencial para que nosotros vivamos una vida en victoria. Amén, gloria a Dios. Es muy importante el que nosotros nos demos cuenta de que cuando Jesús habló estas palabras en Marcos 11:22, que les dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Y también cuando Jesús le habló a esa higuera, que le dijo, nadie coma de tu fruto jamás. Cuando Jesús le habló esas palabras a la higuera, tenemos que tener en cuenta de que Jesús habló esas palabras como hombre, normal como nosotros, y no como Dios. ¿Ok? Es muy esencial que reconozcamos eso, porque muchas personas dicen, bueno, Jesús lo hizo. Como diciendo, ok, pues por supuesto, por supuesto que Jesús lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es hijo de Dios. Sí, Él es hijo de Dios. Pero quiero que veamos esta escritura. Amén. Quiero que vayamos a Filipenses 2, de 5 al 8. Dice, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sí, Él era igual a Dios, ¿ok? Él era igual a Dios. Pero Él no, el versículo 6, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Él se despojó de ese nivel de Dios y Él vino a la tierra como hombre, ¿ok? Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y humillándose en condición de hombre. Entonces, pero la diferencia aquí es de que Él se sometió a Dios al 100%. No estaba como a veces hacemos nosotros discutiendo de todo. Ok, pues o será esto o no será esto. ¿Me estás diciendo la verdad o qué? No. Jesús se sometió el 100% a Dios. Entonces él tuvo una relación con Dios. Él se levantaba todas las mañanas, como tú puedes ver en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él se levantaba en las mañanas y se iba a los montes, se iba a orar, a pasar tiempo con Dios. Él tenía intimidad con Dios. Por eso fue de que él todo lo que hacía estaba dirigido por Dios, estaba siendo guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Amén. El versículo 8, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Entonces, Jesucristo se despojó de su deidad como Dios. Entonces Él vino en forma de hombre y nos enseñó cómo nosotros debemos de caminar, cómo nosotros debemos de obedecer y cómo nosotros debemos de someternos a Dios, a lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? A Jesús era igual a Dios, se despojó de toda su gloria, vino a la tierra y tomó forma de hombre, sometiéndose el 100% a Dios en todo. Quiero que veamos Juan 6:38. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía. Este es Jesús hablando, sino la voluntad del que me envió. Podemos ver en las Escrituras una y otra vez donde a Jesús les decía a los fariseos, Jesús les decía a los religiosos, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me envió a hacer, y yo no hablo lo que yo quiero hablar, sino hablo lo que el Padre me dice que hable. Amén. Quiero también que veamos en Juan 5:30. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? Todo lo que hacía Jesús aquí en la tierra, Él venía para establecer su propio reino o el reino de Dios. Él vino a establecer el reino de Dios. ¿Qué dice?
A Juan 5:30 una vez más. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Jesús mismo lo reconoció, que dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad de el que me envió. Gloria a Dios. Quiero que vayamos un versículo más. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ese es un verdadero ejemplo de Jesús, de que todo lo que él hacía, no era porque se levantaba en la mañana. ¿Sabes qué? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Yo creo que me voy a ir para acá. No, espérame. No, ayer fui para allá. Yo creo que hoy voy a ir a Capernaum. Hoy voy a ir para esta otra ciudad. Hoy voy a atravesar el lago para allá porque esta gente ya me tiene cansado y quiero alejarme de ellos. No, él era guiado por el Padre. Amén. Toda esa gente que ministraba, todas esas sanidades que había, él iba a lugares y había miles de gentes alrededor de él. Miles de gentes. Yo tenía una pregunta mientras estaba orando y yo le decía, Señor, ¿cómo fue que tú sanabas a tanta persona? ¿Hablabas una palabra o qué era lo que hacías? ¿A qué era lo que hacías? ¿Los tocabas? ¿Decías algo? ¿Qué era lo que hacías para sanar a tantas personas? Porque si tú lees la palabra de Dios, en ciertas partes de la Escritura, en ciertas partes de la Escritura dice, y sanó a todos. Y le traían a cojos, le traían a mancos, le traían ciegos, le traían endemoniados, le traían leprosos. Y los sanó a todos, dice la palabra de Dios. Los sanó a todos. Todos. Ya sean 50 o sean 1000 los que le trajeron. Pero los sanó a todos. ¿Cómo fue que los sanó? Esa era mi pregunta. Entonces, después de un tiempo, escuché una predicación de alguien. Estaba hablando de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fue una mujer que Dios usó tremendamente en las sanidades y en muchos milagros y todo. Y ella dice de que cuando ella pasaba tiempo, se sumergía en la presencia de Dios. Cuando ella pasaba ese tiempo en la presencia de Dios antes de ir a ministrar, y cuando ella llegaba a ese lugar donde iba a ministrar, estaba tan llena, tan saturada de la presencia de Dios, de que no tenía que hacer absolutamente nada. Con la pura presencia que ella cargaba, que ella traía, los demonios salían y la gente era sanada. Entonces yo dije, gloria a Dios. Ahí está mi respuesta. Porque yo le preguntaba, ok, Señor, ¿cómo era que tú sanabas a tanta gente? Y ahí está. Jesús estaba lleno, estaba saturado de la presencia de Dios. Él recibió el Espíritu Santo que a la edad de 30 años, dice la palabra de Dios, de que él fue con Juan al río, donde Juan estaba bautizando, y él fue bautizado. Entonces ahí, cuando fue bautizado, recibió la llenura del Espíritu Santo, y ahí fue donde él recibió esa llenura y pasaba tiempo en la presencia de Dios. Se aseguraba de todos los días pasar tiempo en la presencia de Dios. Entonces, donde quiera que él iba, esa presencia que él cargaba, esa presencia, esa unción que él cargaba, era la que causaba que todo demonio saliera y que toda enfermedad fuera que toda enfermedad fuera sanada. ¿Por qué? Porque él cargaba la presencia de Dios. Gloria a Dios, es algo tremendo eso. Tremendo.
Jesús estaba operando humanamente, lleno del Espíritu de Dios, buscaba la dirección del Padre todos los días. Pasaba desde deshoras de la noche en comunión con el Padre. Era de la única manera para saber qué hacer en cada situación, estando en comunión con el Padre, sometiéndose a su voluntad y obedeciéndole a Él. Aleluya. Hay dos fuentes de donde tomamos nuestra información para nosotros creer. Hay dos fuentes. Una, ya sea lo que Jesús dijo, y otra, lo que los demás piensan. Yo escojo creer lo que Jesús dijo. Amén. Porque gente tiene muchas opiniones, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. Y no Juan... No es Juan, perdón. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Gloria a Dios. Le pedí al Espíritu Santo que me diera una definición simple de cómo vivir por fe, para poderla compartir con ustedes. Amén. Y me habló mi espíritu. No escuché una voz audible, no. Me habló a mi espíritu como Dios habla, como el Espíritu Santo te habla a tu espíritu. Amén. Muy, muy claro, me dijo, ok, una vez más le pedí una definición de cómo vivir por fe. Le dije, ok, Señor, Espíritu Santo, explícame cómo puedo, digamos, dame una definición simple de lo que significa el vivir por fe. Y me habló mi espíritu y me dijo, creer plenamente, confiar en Dios y hacer lo que Él te dice que hagas. Eso es el vivir por fe. Creer plenamente, confiar en Dios y hacer lo que Él te dice que hagas. Pero para tú hacer lo que Él te diga que hagas, necesitas estar en comunión con Él y necesitas tener tu oído agudo para escuchar lo que Él te dice. Eso es la definición que Él me dio simple de cómo vivir por fe. Amén. Que dice, como dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. No es nomás, voy a vivir por fe esta hora y luego ya después ya vivo como se me dé la gana. No, el vivir por fe requiere constancia. Amén. Todos los días, día y noche, todos los días. El vivir por fe. Amén. Creer plenamente, confiar en Dios y hacer lo que Él te dice que hagas. Esa es una definición simple de cómo vivir por fe. Si aprendemos a consultar con Él, con Dios, en cualquier decisión en nuestra vida, estaremos caminando como Jesús, viviendo como Jesús, por lo cual recibiremos los resultados que Él obtuvo. Porque Jesús siempre Él obtuvo excelentes resultados. Y Él nos dijo, ¿sabes qué? Como yo caminé, tú puedes caminar. Lo que yo hice, tú puedes hacer. Amén. Vamos a ver lo que dice Juan 14, del 12 al 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Amén. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Tú puedes hacer las obras que Jesús hizo. Tú puedes orar por los enfermos y serán sanados. Amén. Tú puedes hacer eso en tu trabajo. Tú puedes orar por tu familia mientras están pasando por algún problema, por una necesidad. Tú puedes ungir a tu esposa, a tu esposo. Tú puedes ungir a tus niños. Tú puedes orar por tu trabajo. Tú puedes orar por tu vida. Tú tienes la autoridad. Dios te la dio a ti. Amén. Ok, una vez más. Juan 14, del 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Gloria a Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Si algo pidieres en el nombre de Jesús, Él lo hará.
Pero ¿cuál es la clave aquí? La fe. Si tú oras, si tú terminas de orar, oras por cualquier necesidad, por lo que sea, y tú dices, bueno, espero que Dios me haya escuchado. Dalo por hecho de que nada va a pasar. Porque estás hablando en duda, no es fe. Pero cuando tú oras, y una vez que oras, Señor, te doy gracias porque está hecho. Por fe ha sido hecho. Señor, te doy gracias porque yo recibí mi sanidad, estoy sano. Por fe estás declarando tu sanidad. Pero si el dolor está allí, ¿ok? Estás hablando por fe. No estás negando que el dolor está ahí. No estás diciendo, no tengo dolor, no tengo dolor, no tengo dolor. No, es una tontería. No. No estás negando que el dolor está ahí. Le estás negando a que el dolor se quede allí. Estás hablando lo que Jesús dijo. Y no que dijo Jesús que por sus llagas tú fuiste sanado. No dice, por mis llagas tú vas a ser sanado. No, Jesús ya lo dio por hecho. Hace 2000 años pasó eso. Amén. Entonces, ¿qué dice? Y por mis llagas tú fuiste. Eso ya pasó. Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo ya morí en la cruz del Calvario. Yo ya pagué el precio. Entonces tú no tienes que pagarlo. Tú no tienes que estar en dolor. Tú no tienes que estar en sufrimiento. Porque yo ya llevé tu dolor. Ok, Señor, pero todavía tengo el dolor. Ok, lo que tú necesitas es pararte en fe y no permitirle al dolor que se quede ahí. En el nombre de Jesús, dolor, te vas fuera. Yo estoy sano. La palabra de Dios dice que por sus llagas yo ya fui sanado. Entonces, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios es verdadera. El dolor no es verdadero. El dolor es verdadero porque lo sientes, pero no es permitido el quedarse allí. ¿Ok? La palabra de Dios es un hecho, la palabra de Dios es verdadera, ¿ok? Y esa no cambia. Si Dios dijo, por sus llagas tú ya fuiste sanado, entonces tú nomás párate en fe y ese dolor se tiene que ir. Tal vez te tardes unos días o tal vez unas semanas, pero si tú no cambias de parecer, no, esto es lo que la palabra de Dios dice. Sí, el dolor está ahí, pero no tiene poder, no se puede quedar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la autoridad final. A veces yo he tenido dolores en mi cuerpo que han durado varios días, pero no me pongo a decir, ay, mi dolor, no, de seguro que este no se va, de seguro que este aquí se queda. No. Una vez que oro, Señor, yo recibo mi sanidad. Señor, te doy gracias porque mi sanidad. En el nombre de Jesús, dolor, te vas fuera. No te puedes quedar aquí. No te puedes quedar aquí. ¿Por qué? Porque yo soy templo del Espíritu Santo y no puedes vivir en el templo de Dios. Absolutamente no. No hay espacio para ti, dolor. Te vas en el nombre de Jesús. A veces pasan unas horas, a veces se va al instante, a veces pasan unos 2, 3 días, pero se va. Siempre y cuando tú te mantengas en fe, parado en lo que la palabra de Dios dice y no te mueves. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la última autoridad. Amén. En el versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre haré. Ese es un cheque en blanco, amén. Aquí tú le puedes poner la cantidad, cualquier cosa que tú necesitas. Cualquier cosa que tú necesitas. Ahí está, no importa lo que sea, tú recibes tu sanidad, amén. ¿Qué necesidad hay en tu vida? ¿Qué necesidad tienes ahorita? ¿Qué es lo que le estás creyendo a Dios? ¿En qué le estás creyendo a Dios? ¿Tienes peticiones delante de Dios? Dios quiere darte los deseos de tu corazón. Amén. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá que los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor.
Deleítate, alégrate, encuentra satisfacción y gozo en Él. Eso es señal de confianza. Cualquiera que sea tu necesidad en este día, no importa por lo que estés pasando, no importa sea cualquier necesidad, ¿ok? Ya sea personal tuya, de tu familia, o tal vez a un vecino, lo que sea. No importa por lo que estés pasando. Ve delante de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti. Atrévete a creer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pon tu fe en acción. Habla la palabra. Es muy importante el que tú hables la palabra, el que tú actives tu fe, el que crezcas tu fe, el que todos los días te metas en la palabra y de que tú le creas a Dios. De que tú tengas comunión por Dios, de que tú tengas comunión con Dios es muy importante todos los días, muy importante. Sí, a veces andamos muy ocupados una cosa y otra, pero es sumamente importante de que pasemos tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a cultivar eso que necesitamos para que esa unción que Dios tiene, eso que Dios tiene para ti, ahí es donde lo vas a recibir, ahí es donde lo vas a cultivar, ahí es donde vas a recibir las instrucciones para lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Es muy importante el pasar tiempo con Dios y que fortalezcamos nuestra fe. Porque dice la palabra, Hebreos 10:38 una vez más, mas el justo vivirá por fe. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con fe. Para tú vivir una vida en victoria, como dice a 1 de Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Nuestra victoria es garantizada, pero necesitamos pasar tiempo con Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Dios te ama, yo te amo y estamos en contacto. Y no pares. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Amén. Bendiciones.